vamos a abordar en este momento el tema 3 de la unidad 1 de control estadístico de procesos correspondiente a capacidad de proceso. Cuando hablamos de qué es capacidad de proceso, hay varias cosas que debemos ver. Primeramente, según el concepto que se encuentra aquí en esta primera lámina, la capacidad de proceso se debe analizar para las características de forma individual, no para todas las características que yo quiero que tenga mi producto final. Otra cosa muy importante también, la capacidad de proceso la hacemos posterior a que hacemos la gráfica de control, analizamos cuáles son los puntos que están haciendo que mi gráfica de control esté fuera de control estadístico, buscamos las causas, las corregimos y volvemos a muestrear. En ese momento es que vamos a hacer el análisis de capacidad de proceso. Si vamos a nuestro trabajo especial, el análisis de capacidad de proceso lo vamos a hacer posterior a que eliminemos los puntos que se salen fuera de los límites 3 sigma de nuestros gráficos de dispersión, no con el primer análisis de gráfica de control que tenemos asignado en nuestro trabajo especial. Parte de la terminología que vamos a usar es la siguiente: límites naturales del proceso y límites de tolerancia. Cuando hablamos límites naturales del proceso es la amplitud que tienen mis datos cuando hacemos el muestreo. Esta amplitud es de más o menos 3 sigma o en total 6 sigma, desde el valor más bajo que vamos a muestrear hasta el valor más alto. Y la tolerancia o límites de especificación son datos que son determinadas por lo general o porque la empresa quiere mantenerse en un cierto valor o porque una norma así me lo exige. Por ejemplo, en el caso de pesos, hay una norma que me limita a mí cuánto es el límite inferior y superior para evitar un sobrellenado que generaría pérdidas a la empresa o una deficiencia del llenado que en este caso ya perjudicaríamos al consumidor. ¿Cómo calculamos uno de los índices de capacidad de proceso que vamos a analizar en esta unidad? El primer índice es el CP. Lo calculamos haciendo uso de la siguiente fórmula: el límite superior de especificación menos el límite inferior de especificación entre 6 sigma. Si yo tengo una gráfica de control de media y rango, entonces voy a usar el sigma, que es la desviación estándar de proceso, sería la línea central de gráfico de rango entre D2. El D2 es un valor que conseguimos en las tablas de planes que se dieron en el material de apoyo del aula virtual en el área de planes de muestreo. Junto con las tablas de planes de muestreo había una tabla adicional que vamos a usar en el tema 2 y en este tema. Si la gráfica de control es de media y desviación estándar, entonces nuestro sigma va a ser la línea central del gráfico de desviación estándar entre C4. El C4 se encuentra en la misma tabla que se comentó anteriormente. Este índice de capacidad de proceso, si vemos, va a evaluar la amplitud de los límites de especificación entre la amplitud del proceso, ¿verdad? Esto se hace pensando que el proceso está centrado, quiere decir que la media del proceso es igual a la media de las especificaciones. Si el proceso no se encuentra centrado, entonces no lo podemos interpretar solo, sino junto con otro índice que hablaremos posteriormente. Entonces, como ya lo habíamos dicho, o sea, él evalúa la amplitud del proceso con la amplitud de las especificaciones, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? O sea, por ejemplo, en este caso tenemos todos nuestros valores dentro de las líneas de especificación, y por eso se dice que este índice mide, o sea, como se dice aquí, se dice que un proceso es capaz cuando los puntos de la distribución de las mediciones individuales quedan comprendidos entre más o menos 3 sigma o 6 sigma, como vemos acá.
dentro de los límites de especificación. En este caso yo puedo decir que mi proceso es capaz si él mismo se encuentra centrado. Entonces, para este índice, entonces lo podemos ver varios casos, pueden presentarse varios casos. Si tenemos un CP mayor a 1, quiere decir que es más amplio las especificaciones que la amplitud del proceso. Y si mi proceso se encuentra centrado, entonces yo tengo garantía de que todas mis muestras están dentro de las especificaciones que se quiere. Se estimaría que no tenemos, por lo menos para esta característica, que tener productos fuera de especificación o defectuosos. Pero tenemos un segundo caso, si el CP es menor a 1. Si el CP es menor a 1, quiere decir que los límites de especificación son menos amplios que el proceso. Y en este caso, como podemos observar en ambos lados de la curva, tenemos producto que sale fuera de especificación o producto rechazado, y esto es algo que la empresa no quiere. Entonces lo ideal que es tratar de trabajar con un CP mayor a 1. Pero tenemos un tercer caso, que es cuando me da un CP igual a 1. Ambos, o sea, la amplitud del proceso es igual a la amplitud de los límites de especificación. En este caso, si el proceso está centrado, no tengo productos fuera de especificación, pero ¿qué pasa? Cualquier fluctuación en el proceso, cualquier inconveniente me va a sacar productos fuera de especificación, y no se recomienda trabajar de forma tan ajustada. Entonces tampoco es recomendable un CP igual a 1. Ahora bien, el índice de capacidad de proceso CP me trabaja para un proceso centrado, más amplio, menos amplio, pero centrado. Pero ¿qué pasa cuando mi media de las especificaciones no es igual a la media del proceso? Entonces, el CP refleja el potencial del proceso si el proceso estuviera perfectamente concentrado entre los límites de especificación. Si no ocurre eso, como está en este tercer caso, ¿qué otro índice nos puede ayudar? Entonces, para este caso hablamos del CPK, o índice de capacidad real, que compara la localización del centro del proceso con los límites de especificación. En este caso, en estos dos casos, vemos un proceso centrado, ¿verdad? Centrado, con un poquito más de holgura, un poquito menos de holgura, pero un proceso centrado. ¿Cómo calculamos el índice de capacidad real o CPK? Bueno, primero se calcula para un proceso no centrado. Si yo tengo un proceso que es centrado, es ilógico decir que vamos a calcular el CPK. Con el CP ya es suficiente, ¿verdad? Entonces, refleja las condiciones reales de operación de un proceso y se calcula buscando el mínimo entre estos el valor del cálculo de estas dos formas. O sea, aquí dice esta o esta, pero en realidad tenemos que calcularlas las dos, porque si calculo una sola y la otra es menor, entonces voy a dar una interpretación errada de este índice. ¿Verdad? Aquí igual en el caso del CP, si yo cuando voy a calcular el sigma, es de acuerdo a la gráfica de control que yo esté trabajando. Si es una gráfica de control de media y rango, entonces voy a usar la línea central de la gráfica de rango. Si es una gráfica de media y desviación estándar, entonces voy a usar la línea central del gráfico de desviación estándar. Ahora bien, fíjense que yo les hablaba de que el CP no tratemos de no interpretarlo de forma de solo. O sea, aquí tengo un CP igual a 1 y un CPK igual a 1. Es un proceso totalmente ajustado. ¿Qué me dice un CPK igual a 1? Que no tengo desplazado el, el proceso, ¿verdad? Pero estoy trabajando ajustada porque el CP está justo en los límites de especificación, que es lo que yo les decía anteriormente. No se recomienda un CP igual a 1 porque estamos trabajando de forma muy ajustada. Fíjense, aquí yo digo un CP igual a 1 y no puedo dar garantía de que no tengo productos fuera de especificación, porque de hecho aquí en la curva ya se ve. El CPK está dando igual a 1, menor a 1, que quiere decir que mi proceso se encuentra desplazado. En la segunda parte de esta clase vamos a resolver la parte de la capacidad de proceso que
del mismo ejercicio que discutimos para el tema 2 de gráfica de control.